Hola, mi nombre es Alexis Cortés Hernández, estudio en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la licenciatura en Derecho, y desde mi casa le envío un saludo a la profesora María Lourdes, que es la que me imparte la materia de técnicas y expresión oral y corporal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre 4 temas, que son el silogismo, paralogismos, falacias y sofismos. Ok, los silogismos. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de 2 proposiciones. Estas 2 proposiciones se llaman premisas y otra como conclusión. Esta última es el resultado de las 2 premisas. El silogismo fue formulado por primera vez por el filósofo Aristóteles, el cual fue recolectada su obra y llamada El Organón. Los elementos del silogismo. Estos dependen de antecedentes. Sus antecedentes son premisa mayor y premisa menor. La premisa mayor dice: se encuentra en el término mayor, es el predicado de la conclusión, que se representa con la letra P. La premisa menor: se encuentra el término menor, es el sujeto de la conclusión, se representa con la letra S. Consecuente: la consecuente es la conclusión. La conclusión en la que se establece la relación entre el término S y el término P. Y un pequeño ejemplo dice: todo M es P, todo S es M, entonces todo S es P. Bueno, elementos del silogismo. ¿Cuáles son los elementos del silogismo? Sus términos. Sus términos son el término mayor, el término menor y el término medio. El término mayor es el predicado de la conclusión. La premisa en la que se encuentra se llama premisa mayor, se representa con la letra P. Término menor es el sujeto de la conclusión. La premisa en la que se encuentra se llama premisa menor, se representa con una S. Término medio sirve de comparación y no se puede estar en la conclusión, se representa con una M. Elementos del silogismo. Nos dice: término mayor, P es igual al término mayor, M es igual al término medio y S es el término menor. Todas las M son entonces P y S es M. Entonces, por lo tanto, S es P. Un ejemplo dice: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. ¿Cuáles son las reglas del silogismo? El silogismo no puede tener más de 3 términos. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. El término medio no puede entrar en la conclusión. El término medio ha de tomarse en extensión universal por lo menos en una de las premisas. De 2 premisas negativas no puede obtenerse conclusión alguna. De 2 premisas afirmativas no puede sacarse una conclusión negativa. La conclusión siempre sigue la peor parte, entendiendo por lo peor la negativa respecto a la afirmativa y lo particular respecto a lo universal. Un pequeño ejemplo del silogismo es: todos los hombres son mortales. Esto sería nuestra premisa mayor, que se representa, como antes mencionamos, con una P. Sócrates es hombre. Esta sería nuestra premisa menor, que se representa con una S. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esta sería nuestra conclusión. Pasamos al siguiente tema, llamado paralogismo. Un paralogismo es el nombre que recibe una explicación que no es verdadera. Se usa especialmente en la retórica, que tiene que ver con el análisis que se hace de la manera de hablar de las personas. En pocas palabras, el paralogismo es un argumento o razonamiento falso. Tiene la forma de un silogismo. Como antes mencionamos, el silogismo se compone de 2 premisas y una conclusión. Pretende demostrar algo que es falso. Los tipos de paralogismo según Ulrico Klug. En su obra Lógica Jurídica nos presenta la clasificación de los paralogismos en sintácticos, semánticos y pragmáticos. Paralogismos sintácticos: síntesis de tales premisas, es decir, relaciones formales que existen entre sus palabras y expresiones. Paralogismos semánticos:
es decir, a partir del significado de sus palabras o expresiones. Paralogismos pragmáticos, razonamiento en que existe incoherencia sintáctica ni semántica entre la conclusión y las premisas. ¿Cuáles son los tipos de paralogismos? Existen dos: paralogismos formales y paralogismos no formales. Los paralogismos formales son los que tienen que ver con el proceso de análisis o reflexión del emisor del mensaje. Los que se consideran no formales, a su vez, se dividen en otros dos tipos, los cuales son ambiguos y de atinencia. Para terminar sobre el paralogismo, vamos a hablar sobre las falacias, la diferencia que tiene sobre ella. El paralogismo, a diferencia de una falacia, no depende de una conclusión malintencionada en los términos, sino de un error de razonamiento. En pocas palabras, depende de la persona que lo esté explicando. Falacia. ¿Qué es la falacia? Muchos significados. Dice, razonamiento no válido o incorrecto. La falacia es un razonamiento en que la conclusión no se deriva estrictamente de las premisas. La falacia es un razonamiento engañoso o erróneo, o simplemente razonamientos falaces no son falaces por llegar a una conclusión falsa, sino por error en el procedimiento. Un ejemplo es, Julio fue al psiquiatra. Entonces a Julio le duele la cabeza. Por lo tanto, Julio está loco. Es una premisa, es una conclusión falsa. Entonces estamos hablando de una falacia. Clasificación de la falacia. Se encuentran las falacias formales y las falacias no formales. Las falacias formales son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por su semejanza con formas válidas de razonamiento o inferencia. Se da un error que pasa inadvertido. Falacias no formales. Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Pasamos al siguiente tema, que son los sofismas. Un sofisma es una premisa o un argumento falso, formulado con el deliberado propósito de engañar a otro. El término se refiere específicamente a los raciocinios que aparentan ser correctos, pero que desde la perspectiva lógica no lo son. Pretenden inducir al error. El diccionario de la Real Academia Española lo define como razón o argumento falso con apariencia de verdad. La palabra proviene del griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que se refiere a sabios. Los tipos de sofismas. Sofismas es el resultante del lenguaje y sofismas no resultantes del lenguaje. Los sofismas resultantes del lenguaje pueden ser por la equivocación, la falsa conjunción, falsa acentuación o falsa forma de expresión. Los no resultantes del lenguaje pueden ser la ignorancia del asunto, ignorancia del consecuente o círculo vicioso. Ejemplo de sofisma. Bueno, un ejemplo de sofisma podría ser como una frase que muchos hombres dicen: todas las mujeres conducen mal. O algo más común: todos los inmigrantes son maleducados. Aunque en realidad no lo sabemos y no lo podemos afirmar o comprobar, pero nosotros lo estamos diciendo. También pueden detectarse en algunas supersticiones o leyendas urbanas, como cortarse el cabello en la luna llena hará que crezca más rápido. Eso tampoco lo sabemos. Pasar debajo de una escalera trae mala suerte. Esos son ejemplos de sofismas. Y bueno, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado y sobre todo servido.